Declaramos que eres el centro de nuestra vida, declaramos que en ti reposa nuestra vida, nuestra existencia. Declaramos, como lo dice tu palabra, que en ti fueron hechas todas las cosas y en ti subsisten. Hoy nuestra vida subsiste porque tú, Señor, la has sostenido. Hoy estamos vivos porque tú, Señor, así lo has querido. Es por ti que hoy estamos en este lugar. Por eso la gloria y la honra sean a ti, Señor, que sostienes toda vida en esta tierra y que hasta el día de hoy has demostrado esa misericordia con cada uno de nosotros. Te bendecimos, te exaltamos, te agradecemos, te honramos, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Los más pequeñitos de Iglesia Activa pueden pasar a su salón. Ellos también van a aprender del Señor esta noche allá en sus salones. Los más pequeños, hasta 5 años. Pastor Diego, ¿dónde está el Pastor Diego? Abajo. Bueno, oramos por la palabra. Acompáñeme a orar. Señor, esta noche bendecimos esta palabra, bendecimos cada una de las vidas que vinieron a este lugar. Gracias por traerles después de un día de trabajo, quizás cansados, pero necesitados de ti. Gracias por ellos, Señor, por tenerlos en este lugar, porque esta palabra es predicada a sus vidas, Señor. Qué bendición grande es poder tenerlos a ellos en este lugar, en el nombre de Jesús. Bendice la palabra que hoy vamos a meditar, engrandécela con el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta noche la quiero aprovechar para impulsar con algunos argumentos bien importantes, impulsar el trabajo que como iglesia queremos iniciar este sábado con la escuela bíblica. Para los que no saben, este sábado a las 6 de la tarde iniciamos la escuela bíblica de 6 a 7:30, a la cual están todos invitados. Vamos a tener el discipulado básico para los más nuevos, vamos a tener el discipulado del servicio para los que ya están sirviendo en medio de la casa, y vamos a tener el discipulado de consolidación para los que quieren servir al Señor, ayudando a que otros crezcan en el conocimiento de la palabra. Ya los cupos para el discipulado básico están bien nutridos, el cupo para el servicio también está bien nutrido, pero para el de consolidación está 0 pollitos, nadie se ha inscrito. ¿Sí? Bueno, inscríbase ahora, terminado el culto, busque al Pastor Diego Eddy, y lo que quiero hacer hoy con la palabra es animarlos para que lo hagan. Y bueno, si no puede por ahora, por lo menos que usted entienda y comprenda hacia dónde queremos dirigirnos como iglesia, cuál es nuestro objetivo, nuestro deseo. Quiero comenzar dando una razón para que se animen a ver el discipulado de consolidación, porque quizás algunos no entienden de qué se trata, ¿sí? Entonces acompáñenme rápidamente. Este no es el grueso de nuestro estudio esta noche, simplemente es quiero animar a los que no han tomado la decisión, se inscriban a este discipulado, a este estudio. Efesios 4:11. Entonces la palabra dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué cosa, iglesia? No se brinquen. Para la obra del ministerio. ¿Sí? A fin de perfeccionar a los santos para algo muy específico, la obra del ministerio. Entonces, todo el esfuerzo que hace un pastor, todo el esfuerzo que hace un maestro, o un apóstol, un evangelista, es con un objetivo, es preparar a la iglesia para que la iglesia cumpla con la obra del ministerio. Consolidar hace parte importante de la obra del ministerio, porque la obra del ministerio es, ante todo, que con la ayuda del Espíritu Santo llevemos a muchos a la salvación. Esa es la obra del ministerio. O quizás haya algo más grande que eso, le pregunto. ¿Habrá algo más grande en lo que un cristiano se pueda dedicar que llevar el mensaje de salvación? Yo no creo que exista algo más importante que eso. Creo que si alguien vivió en esta tierra simplemente para predicar la palabra del Señor, pues esa persona empleó su tiempo de la mejor forma posible. Su vida sirvió para que en la eternidad muchos tengan la oportunidad de estar con Jesús. Otros habrán vivido para este mundo y cuando habrá terminado todo, ahí habrá quedado la obra del que vivió para este mundo. Pero quien se ocupó de la salvación de otros, déjeme decirle que trabaja para vida eterna. Y eso es lo más glorioso. Entonces, aprender a consolidar es aprender a tomar de la mano a ese nuevo creyente, incluso a ese que no conoce de Jesús, entonces, evangelizarlo, cogerlo de la mano y decirle, acompáñeme, o más bien, camine, yo lo acompaño, a que usted pueda avanzar en el camino de Jesús, a que usted pueda crecer, pueda engordar. ¿Cuándo lo vamos a soltar? Cuando ese esté lo suficientemente grandecito para luego él ir y coger a otro y hacer lo mismo que hicieron con él. Ese es el trabajo de la consolidación y es muy importante. Entonces ahí vamos a aprender bíblicamente el ejercicio, la obra del ministerio. Los animo para que se inscriban también a ese. Van a haber muchos otros. Por ahora estamos ofreciendo esos 3. Mientras nos preparamos con más estudios, mientras tenemos lugares de pronto más grandes o más espacios para poder tener más estudiantes. Pero por ahora tenemos esos 3. Bien, eso para animarlos en torno a ese discipulado que nadie se ha inscrito hasta el momento y de pronto por no conocer. Bien, pero es aprovechar esta noche para despertarlos en torno a realidades de la iglesia, que quizás ya hemos tocado, pero que hoy tienen unos, o más bien, vengo con unos argumentos sorprendentes que demuestran el estado actual de la iglesia cristiana y que son preocupantes. Bien, comencemos entonces diciendo que la iglesia hoy en día se debate entre 2 tipos de enseñanza. Una enseñanza, es que no sé cómo llamarla. O más bien puedo decirlo así. Hay un solo norte, hay una sola dirección, hay una sola predicación que la palabra del Señor nos deja. Y el apóstol Pablo lo enseña, dice, yo solo me voy a dedicar a predicar a Cristo y a este crucificado. ¿Cuál es el tema de la predicación? Cristo.
Pero la iglesia no tiene ese tema tan arraigado realmente. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué afirmamos que la iglesia no está predicando a Cristo si lógicamente es de Cristo que se habla? Bueno, déjenme decirle, si habláramos de Cristo en la forma en que se debiera hablar de Cristo, esto que yo les voy a mostrar no existiría en la iglesia, pero existe. Es decir, hay unos síntomas que están demostrando que la predicación en las iglesias está siendo desviada de la persona de Cristo. Se habla de muchas cosas. Usted va a una iglesia y le hablan de matrimonio, le hablan de finanzas, le hablan de política, le hablan de lograr sus sueños, sus ideales, de que usted lo puede hacer. ¿Sí? Y sin darse cuenta, se van alejando de la persona de Jesús. Entonces, la gente termina aprendiendo, digámoslo así, tips para solucionar sus problemas. Muchas de las formas en que la gente resuelve sus problemas es consultándolo con un pastor o con un líder, para que le den una respuesta a su problema. ¿Yo qué hago para esto? ¿Yo cómo resolviera esto? Entonces, se le da una solución, la persona va y la pone en obra, listo, puede que salga el problema, pero pasados 10 días, 15 días, un mes, la persona vuelve con el mismo problema o con otro nuevo. Eso es como cuando usted ¿cuántos han prendido una velita de cumpleaños de esas que usted sopla y vuelve y se prende? Se predica un evangelio que sirve para eso, para soplar la velita y se apagó. Entonces uno dice, sí, ya. Pero usted voltea la cara un minutico y voltea a ver y vuelve y se prende la velita. Y usted vuelve y sopla y se apaga, pero al ratico vuelve y prende. Y así. No hay algo de fondo que resuelva el problema. ¿Qué es lo de fondo? La doctrina, Cristo. Cuando un cristiano es enseñado en la doctrina, resuelve los problemas de fondo, de una. Y crece. Cuando se dan simplemente tipsitos, tenemos a una persona que jamás logra resolver el problema de fondo. Solo se queda en lo superficial. La Biblia manda a que prediquemos a Jesucristo. Jesús, Jesús, Jesús. El tema nuestro es Jesús. El tema suyo es Jesús. ¿Por qué Jesús? Bueno, Juan 3:16, creo que muchos conocemos este versículo, el más famoso quizás de la Biblia, yo creo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el fin último con el que Dios envió a su Hijo? Que tuviéramos vida eterna. Pero en las iglesias se está enseñando todo menos que la importancia y la razón de ser nuestra es la salvación. Entonces tenemos los ojos en la tierra, pensando en todo lo que tiene. Entonces un cristianismo que me sirve a mí para lograr el éxito, para lograr la salud, para lograr el bienestar en mi familia, para lograr una buena economía. Y pareciera que está bien, y estamos contentos con eso, pero el Padre, cuando pensó en Jesús, Él no pensó en esas cosas. Cuando Él dio a su Hijo, no lo dio pensando en resolverle a usted esos problemas. Él lo dio para que usted y yo tuviéramos vida eterna. Esa es la razón de ser. Por eso usted está aquí sentado. Usted no está aquí sentado porque mañana tiene que resolver un problema, o tiene un problema con su esposa, o tiene un problema con un hijo, no. El problema real suyo
es que usted necesita vida eterna. Ese es el problema. Usted necesita ser salvo. Necesitamos ser salvos. No necesitamos que nos resuelvan problemas. Voy a ir a la iglesia para ver si me resuelven X o Y problema. Voy a hablar con el pastor a ver si puedo salir de este problema. ¿Y para qué? ¿Para qué salir de un problema si después no voy a tener vida eterna? Mire cómo lo dice también el mismo Jesús, Mateo 16, 26. Jesús dijo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? Miren, hay un evangelio que le está enseñando a la gente a ganar el mundo. Sí, tú eres un exitoso. Sí, tú puedes lograr todo lo que te propongas. Sí, tú puedes tener la mejor familia, el mejor hogar, el mejor esposo, la mejor esposa, los mejores hijos. Sí, tú puedes, bueno, en eso consiste mucha de la predicación que se vive hoy en las iglesias. Y Jesús dijo, venga, ¿y será que le aprovechará al hombre ganar todo el mundo y perdiere su alma? Y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Hay un salmo que dice que nadie puede redimir el alma de otro, ni con todo el oro del mundo. Si alguien pudiera pagar su salvación, ni reuniendo todas las riquezas de la tierra, podía pagar tan siquiera una salvación, el de uno solo. Es completamente imposible. No hay forma de que uno pague por la salvación de su alma. Pero, ¿en qué está centrado el cristianismo hoy en día? En ganar el mundo. En ganar el mundo. Yo no tengo nada en contra de la política y los cristianos en la política, pero sí me preocupa que ese sea el único medio y el único fin. Vamos a ganarnos, ¿cierto?, los lugares de la política porque necesitamos. Bueno, si eso redunda en vida eterna, hágale. Debería ser así. Pero es para tener mejores templos, es para tener más comodidad en las iglesias, es para. ¿De qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? ¿De qué nos sirve a nosotros? Podemos hacer lo que sea, pero si al final nos vamos a condenar, usted habrá perdido la calentada de esa silla. Habrá perdido todo el tiempo al venir a este lugar, el taxi que pagó, la buseta o la caminada que se pegó. Si esto que usted está haciendo ahora en este momento no abona a su salvación y a su vida eterna, no sirve. De nada sirve. Ese es el único fin. Cristo vino no para que usted y yo tuviéramos mejores casas, mejores carros, mejor ropa. Él vino para que usted tuviera vida eterna. Ese es el mensaje que hay que dar. Es lo único que hay que decir. Es lo único que hay que predicar. Necesitas a Jesús. Necesitas ser salvo. Si te mueres hoy, ¿para dónde te vas? Te condenas. Mire también Jesús, Lucas 12:15, para redondear este punto y pasar a otro. Una vez más Jesús. Dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El mismo Jesús dice, mire, si en eso consistiera, entonces yo hubiera venido a eso. Mire, ¿de dónde surge esta frase? Versículo 13. Le dijo uno de la multitud, haga cuenta una oración. Maestro,
como cuando uno ora, Señor, que mi hermano parta conmigo la herencia, Señor. Son oraciones que uno puede hacer. Señor, que me salga la pensión. Señor, y bueno, sí, está bien. Usted la necesita. Mas él dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Jesús dijo, yo no vine a ser juez ni partidor de herencias ni nada. Yo vine fue a darles vida eterna. Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Usted no viene a la iglesia para aumentar sus bienes económicos. Usted viene a la iglesia para cuidar la salvación que el Señor le dio. Es para usted cuidarla. Es para usted mantenerse ahí, firme, sin soltar la cuerdita que lo mantiene unido a Cristo. Es para que su fe no mengüe, para que su ánimo no decaiga, para que usted mantenga calientico. Porque usted no sabe en qué momento seremos llamados a la presencia del Señor. Puede que el Señor venga por su iglesia y seamos todos arrebatados. Pero también hemos visto muchos cristianos morirse. No vino el Señor por ellos. Ellos fueron, el Señor los llevó. Y habrá importado solamente si tiene vida eterna o no. Cuando hemos estado en esos funerales y hemos visto el cajón y sabemos qué clase de persona está ahí, entendemos que lo que más importa es la certeza de que esa persona se salvó. Lo que consiguió, lo que tuvo, lo que hizo, lo que no hizo, nada que hacer. Poder uno decir, sabemos que está en la presencia del Señor. Listo. ¿Todo esto con qué fin? Queremos que nosotros como iglesia nos enfoquemos en la doctrina, en predicaciones que vayan al fondo, y eso va a hacer que usted resuelva los conflictos con el Señor. Eso va a hacer que usted tenga herramientas para no tener que siempre ir a buscar ayuda de un pastor, de alguien, para ver qué va a hacer, porque usted no tiene ni idea qué hacer, porque la doctrina le va a dar a usted la sabiduría para que usted pueda saber qué tiene que hacer. Es más, la doctrina le va a decir antes lo que tiene que hacer, para que no cometa el error, para que cometiéndolo, como pasa muchas veces, tenga que después decir, ¿y ahora cómo resuelvo esto? ¿Cómo organizo este despelote? Cuando hay doctrina, cuando se ha aplicado de Cristo, el carácter de Cristo, la persona sabe cómo resolver el asunto antes de que se vuelva un problema. Por eso queremos iniciar la escuela bíblica. Porque usted en la predicación aquí no puede hacer muchas preguntas que quisiera hacer, pero en una escuela usted puede preguntar, usted puede salir de la duda, usted puede profundizar, usted se vuelve un estudioso de la palabra. Un cristiano tiene que ser un estudioso de la palabra, porque si desconoce la palabra, pone en riesgo su salvación. Por eso es ese esfuerzo. Y ahora voy con unos datos, como para terminarlo de convencer a usted y demostrarle que efectivamente en las iglesias se ha dejado de predicar a Cristo. Dice así. En los Estados Unidos se hicieron varios estudios realizados por cristianos en iglesias cristianas en denominaciones grandes, como la denominación bautista, que es una de las más grandes en los Estados Unidos. Y me llama mucho la atención que los porcentajes que les voy a mencionar son casi todos muy cercanos al 50%. Y yo siempre pensé, cuando leía, por ejemplo,
la parábola de las 10 vírgenes. ¿Notan ustedes que 5 son insensatas y 5 prudentes? O sea, un 50%. Hay un 50% allí que parece ser que está mal. En la parábola de las vírgenes, 5 se quedaron. 5 perdieron su salvación. Bueno, como hemos estado aprendiendo mejor. 5 nunca fueron salvas. También hay otra parábola. La parábola de los peces en la red. Habla acerca de que el reino de los cielos es como una red que fue echada al mar, y de los peces que salieron, dice, unos fueron puestos a un lado porque eran buenos y otros no servían. Y entendiendo el significado, quizás muchos hemos pensado que los peces en la red que quedaron a un lado era gente del mundo, pero no, porque dice que el reino de los cielos es una red. Es decir, es esa gente que fue alcanzada con el evangelio. Esos peces que quedaron en la red fueron peces que oyeron el evangelio, que fueron a la iglesia, que escucharon las predicaciones. ¿Dónde están los peces del mundo? Quedaron en el mar, no entraron en la red, nunca escucharon el evangelio. Esos quedaron ahí, pero los de la red estuvieron en una iglesia. ¿Y qué dice la Biblia? Unos quedaron a un lado y otros al otro lado. De manera que estudiando estas parábolas nos damos cuenta que un porcentaje grande, casi un 50% de la gente que asiste a una iglesia no es salva. Y según estos estudios se comprueba. Pero nosotros aquí no queremos eso. Queremos que ese 50% aumente. ¿Cómo? Predicando a Cristo. Predicando la doctrina de Cristo. No solamente enseñando cómo soplar la vela, sino cómo apagarla del todo. Y eso solo se logra estudiando la doctrina. ¿Por qué muchas veces no se enseña doctrina en las iglesias? Porque es como cuando yo quise estudiar guitarra, yo me conformé con las notas. Así se hace re, así se hace fa, para usted cantar esta canción, haga el círculo tal y sale. Breve la vuelta. Usted termina haciendo re sin saber por qué es re y cómo se forma el re. O el fa y usted no sabe cómo es un fa. Usted simplemente lo hace. Pero el músico verdadero se aprende los fundamentos y sabe por qué un fa es un fa, por qué un re es un re. Y el que solamente surrunguea como yo, nunca avanza en el tema de la música. Porque se conforma con resolver el problema con las noticas ahí. Así hay muchos cristianos que al no tener doctrina se conforman con que surrunguean. Pero maluco que es tener que meterse a estudiar esa gramática y esos conceptos, pero es la forma de ser un verdadero músico. Entonces muchas veces en las iglesias no se enseña doctrina porque a veces es pesada y la gente quiere resuélvame el problema, pastor, yo vine a que me diga cómo hago con esto. Bien, queremos combinar ambas cosas, que usted se lleve en su corazón una solución pronta, pero se lleve en su corazón la doctrina, para que en la medida en que usted avance, se vuelva más carnudo, más profundo y resuelva los problemas usted con el Señor. Sea un verdadero cristiano y subamos ese 50%, ojalá un 100%. Miren pues, les leo estas estadísticas que sorprenden. El 45%, noten que casi siempre es casi el 50%, el 45% de los cristianos evangélicos que van a una iglesia creen que los juegos de azar
son moralmente aceptables. Mire, la mitad de los que en los Estados Unidos van a una iglesia no le ven problema a entrar a un casino. No le ven problema a comprar el baloto o a hacer el chance. Muchos aquí dirán, ¿y qué tiene eso de malo? Déjeme decirle que por falta de no tener doctrina, usted considera que eso no es malo. Pero cuando usted aprende doctrina, usted no tiene que ir a preguntarle a nadie si eso está bien o eso está mal. La misma doctrina le va a decir, eso no se hace. Es la doctrina la que lo va a alejar a usted de los juegos de azar, del casino. Es la doctrina, es la palabra, es Cristo crucificado. El 49% se sentían tranquilos en cuanto a disfrutar de pensamientos o fantasías sexuales con mujeres que no son sus esposas. Como dice la palabra, el ver a una mujer para codiciarla en el corazón ya es adulterio. Y el 50% de los hombres que asisten a las iglesias cristianas evangélicas permiten que su mente juegue con fantasías sexuales. El 50%. Ojo que Jesucristo dijo que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Y si se adultera con la mente, no entraremos al reino de los cielos. ¿Por qué? Por falta de doctrina. Por no comprender que eso es pecado. Por no entender que la Biblia lo enseña. El 49%, sorprendente este dato, creen que la unión libre es moralmente aceptable. Casi el 50% consideran que está bien vivir con alguien sin haberse casado. En la iglesia cristiana. Gente que supuestamente entregó su vida a Cristo. Si tuvieran doctrina en su corazón, si les enseñaran doctrina, entenderían que Dios no acepta la unión libre. Que si estás viviendo en unión libre, ¿qué te dice el Señor? Cásate. Es mejor casarse que estarse quemando. Tienes que casarte. Obedece al Señor. No hagas parte de ese 50%. 33%, tenaz, 33% creen que no es malo el aborto. Cristianos en las iglesias de los Estados Unidos. ¿No les parece malo el aborto? 33%. No hay doctrina para uno creer que el aborto no es malo. Otra encuesta que se hizo en Nueva York reportó esto, que el 13% de las mujeres que abortaron se consideraban cristianas evangélicas nacidas de nuevo. O sea que de cada 8 mujeres que abortaba, una era cristiana evangélica que venía a una iglesia y había nacido de nuevo. No hay doctrina. No hay doctrina. ¿Y saben qué sorprende más? Cantidad de cristianos hoy en política y que tienen la posibilidad de hablar y ser escuchados. Están enseñando cosas están de acuerdo con tantas cosas que la Biblia no. Y cuando usted les habla de eso, consideran que eso es ser retrógrado, consideran que es que la Biblia se quedó en el pasado. No hay doctrina. Otro estudio realizado por una revista, ahí en inglés, dejen así, el 53% de hombres cristianos visitan sitios pornográficos en internet cada semana. El 53% de hombres cristianos. ¿Cómo hace uno como pastor para hacer que una persona de estas entienda eso? Solamente Cristo crucificado. Solamente conociendo la doctrina de Cristo entraría temor en el corazón del varón y jamás volvería a mirar una página de esas.
¿Por qué? Iglesia, es que estamos hablando de la salvación, estamos hablando de la vida eterna. ¿Cómo estará refundido el evangelio hoy en día? Que la gente cree que eso no da para perder la salvación, no da para ir al infierno. La gente está convencida de que muchas cosas que hace no son pecado, porque eso no se predica, porque eso no se enseña, porque yo no sé qué clase de evangelio está enseñando, para que un 53% de hombres hagan esto. Otra encuesta entre 6,000 pastores en los Estados Unidos descubrió que el 30% de los pastores había visto pornografía en internet en el último mes. El 30%. O sea, todo esto está dándonos un aspecto general de la iglesia. Pues sí, en los Estados Unidos. Pero yo digo, ¿qué tan distante está esa realidad de la nuestra? Otro estudio también dice que casi el 50% de los cristianos cree que Satanás no existe. Casi el 50% creen que Satanás no existe. Y saben, la mentira más bien echada de Satanás es hacerle creer a la gente que él no existe. Si hay algo que le gusta a Satanás es que la gente crea que él no existe. Eso le encanta a él porque él opera así. Un verdadero cristiano sabe que Satanás existe y que es corrompido. ¿Cómo era que decía el papá de Betty la Fea? El diablo es puerco. Es más cristiano el papá de la Fea que este 50%. Otro, un 30% creen que Jesús pecó mientras estuvo en la tierra. Muchos de ellos creen que Jesús tuvo novias, que María Magdalena, que María la del barrio, que María... ¿De dónde saca un cristiano eso? De desconocer doctrina. Mire, doctrina, ejemplo de doctrina, así como cuando uno da un ejemplo de doctrina. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué un creyente termina pensando eso? Porque nunca lo sentaron a enseñarle que Jesucristo nunca pecó. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado, sí, eso sí, fue tentado, pero no pecó. Usted puede ser tentado, pero no peque. No podemos evitar la tentación, porque el tentador es Satanás. Tendría que desaparecer esa belleza e incluso nuestra carne también. Usted no necesita de Satanás para ser tentado, usted solito se tienta. Su naturaleza. Pero según esto, Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó. Primera de Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él fue un sacrificio perfecto, donde él hubiera tenido mancha y contaminación, él no hubiera podido perdonar sus pecados. Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. 30% de cristianos nunca han estudiado estos textos. Y así muchas cosas. Mire, sigamos. 40% dicen que no tienen responsabilidad de compartir la palabra con otros. No, que predique el pastor, que prediquen los líderes. Yo no, eso no es mi tarea, eso no es mi labor. Por eso les estoy diciendo que vamos a hacer un curso de consolidación, porque la tarea, la obra del ministerio la hace todos.
Todos. Pero que un 40% crea que no es tarea de ellos, que no es responsabilidad de ellos. 25% no cree que la Biblia sea exacta en todos los principios que enseña. 25% creen que la Biblia tiene por ahí sus errores, sus contradicciones. Mire, entre uno más estudia la Biblia, más se aterra de lo perfecta que es, más se sorprende. Si cuando usted lee un libro de un solo autor, se da cuenta que la idea la maneja la persona porque es una sola mente la que desarrolla ese libro, usted puede entender que tenga un hilo. Pero la Biblia, escrita por 40 diferentes autores, por más de 1000 años, regados en la historia, en los tiempos, en las culturas, en las circunstancias, en las situaciones, en fin, y ninguno de ellos decir algo que contradiga a otro. ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? La Biblia no tiene error. La Biblia es inspirada por Dios. Dios no se equivoca. 41% creen que la Biblia, el Corán, el libro del Mormón son todos verdades espirituales. Tenemos que sentarnos a estudiar qué creen los mormones, tenemos que sentarnos a estudiar qué creen los musulmanes, tenemos que sentarnos a estudiar qué creen los testigos de Jehová, tenemos que sentarnos, pero a la luz de la Escritura, para que usted sepa realmente usted por qué cree lo que cree, para que no diga que da lo mismo. Cada cual busca a Dios, con que busque a Dios. El 54% no cree que Dios tenga absolutos morales, lo cual lo hace vivir vidas como si no hubiera absolutamente ninguna rendición de cuentas en cuanto a lo moral. 54% creen que todo es relativo. Y la palabra del Señor no es relativa, ella es absoluta. Ella no depende de las circunstancias, lo relativo depende, un día sí, otro día no. No. Dios es completamente recto, derecho. En Él no hay injusticia, en Él no hay mentira. ¿Y cómo va a decir un 54% de la gente que Dios no tiene verdades absolutas? La Biblia está llena completamente y solo tiene verdades absolutas. Menos de 1, o sea, no alcanza a ser ni siquiera 1. De cada 10 norteamericanos que se consideran cristianos, no dan evidencia de tal conocimiento con sus acciones. Es decir, no se les ve que sean cristianos. Dicen que lo son, pero en el mundo se ven iguales que el resto. A la hora de robar, roban, a la hora de mentir, mienten, a la hora de engañar, engañan, como todo el mundo. Oiga, ni siquiera 1 de 10. Y son 173 millones de cristianos en los Estados Unidos. Entonces, ¿cuántos realmente están dando testimonio de ser verdaderos cristianos? Tito 1:16. Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Cualquiera profesa que conoce a Dios, pero no cualquiera tiene hechos que demuestren que conoce a Dios. Son los hechos, es la vida, es el fruto, es el testimonio, lo que demuestra si somos o no cristianos. Con los jóvenes, ya voy terminando, a los que de pronto los aburren las estadísticas. El 74% de los jóvenes, Pastor Diego, ¿usted
Usted que es el pastor de los jóvenes en esta casa. El 74% de los jóvenes cristianos copió en un examen en el último año. Pastor, pero eso lo hace todo el mundo. Alguien con la doctrina de Cristo no copia en un examen. La doctrina de Cristo no le permite a uno copiarle a otro en un examen. No, es que no hay forma, en serio. Cuando yo doy clase en King Corban y califico, idénticos. Y yo les digo, muchachos, ustedes son ministros de altar, están viniendo a Corban a estudiar. No les queda bien. ¿Cómo se va a copiar? Uy. Empezando desde ahí, ¿qué esperanzas? ¿Qué esperanzas? 93% mintió a sus padres. ¿Ves? ¿Quién no le dijo mentira al papá? ¿Sí o no? Pero un cristiano, un joven cristiano muere por la verdad. 63% agredió físicamente a otro porque se enojó, lo cascó. 63% de los jóvenes cristianos son cascones. O sea que no se ponga a torear un cristiano porque lo casca. 77% roban música en internet. Ahí caemos más de uno. 81% copian CDs ilegalmente. Eso lo hace todo el mundo. Oiga, pero si usted va a la doctrina de Cristo, usted sabe que eso no se hace. Si alguien se esfuerza por invertir, por sacar un CD, por sacar un producto, para que venga otro y lo copie y lo venda a 2.000 pesos. El reino de los cielos consiste en justicia y uno hace tantas injusticias y no se da cuenta porque nos falta doctrina. Y arrastramos una cantidad de problemas en nuestra vida y no sabemos por qué. ¿Por qué? Pastor, ¿y por qué esto? ¿Y por qué yo no he podido salir de esto? ¿Y por qué? Ay, hombre, estudie doctrina, estudie palabra y verá. Y los 98% de los pastores que trabajan con jóvenes dicen que el recibir a Cristo afecta muy poco o nada las actividades, las actitudes y las conductas de esos jóvenes. Un joven llega a la iglesia, conoce a Jesús, chévere, bacano, compartió y sale y no hay evidencia. Este sí se convirtió. Van a la iglesia a pasarla chévere, a compartir con otros jóvenes, pero no están entendiendo que la vida cristiana requiere cambios. Un verdadero cristiano cambia, le cambia la vida, se la cambia. Los niños, el 88% de los niños criados en hogares cristianos, me aterró. 88% de niños criados en hogares cristianos abandonan la iglesia a los 18 años y jamás vuelven. ¿Cuántos niños han pasado por esta iglesia y por las iglesias? Y hoy no sabemos dónde están. A los niños hay que darles doctrina desde ya. Cuando lleguen los 18 años no los va a mover nadie de ahí. Pero si solo los vamos a entretener aquí, o usted en su casa solo les va a dar cantaleta y no les va a enseñar doctrina, tenga la seguridad que ese pelado cuando tenga la edad necesaria se va a abrir del parche. No va a querer saber de Jesús. 88%.
Conclusiones: las personas son conducidas a algún tipo de experiencia religiosa por aceptar a Cristo y no han sido salvos. Ojo, son conducidos a algún tipo de experiencia religiosa. Simplemente la iglesia termina siendo un lugar en donde experimento cosas religiosas. Un canto bonito, una danza muy alegre, una predicación muy chévere, pero no deja de ser una experiencia nomás y no soy salvo. No puede ser una experiencia. Yo voy a la iglesia porque es bonito, porque me gusta. No, tú vas a la iglesia porque estás cuidando la salvación que Cristo te dio. Y otra conclusión, que fue con la que iniciamos: cerca de la mitad de todos los miembros de las iglesias pudieran no ser cristianos. Así concluyen estos estudios. Curiosamente, lo que también dice la palabra: 5 mujeres vírgenes, insensatas, 5 prudentes. Un 50%. ¿Cuántos han visto ese video aterrador? Que están en un culto y es el arrebatamiento de la iglesia y los que se quedan mirando ¿A usted le gustaría que le pasara eso? Usted convencido, jurando y comiendo mocos, de que si el Señor viene, usted se salva. Oye, eso es un susto muy horrible. Y ni modo de morirse porque... morirse del susto porque ya perdió el año también. Y eso va a pasar. Así va a ser. Si el Señor se viniera hoy y estas cuentas son reales, el 50% se queda. Eso es mucha gente. El 50%. Por eso yo les dije, necesitamos subir el porcentaje. Y para eso, a estudiar. Estudiar doctrina, estudiar palabra. No solamente resolver los problemitas. ¿De qué le sirve al hombre si gana el mundo y pierde su alma? ¿De qué te sirve a ti resolver el problema que tienes? Porque a eso vamos a las iglesias, ¿no? ¿Cuántos vinimos a la iglesia por un problema? Un problema sentimental, un problema económico. Bueno, el Señor nos lo resolvió y nos quedamos con Cristo, amén. Nos quedamos con Él. Le entregamos nuestra vida. Amén. Si Él usó un problema, gloria a Dios. Pero no nos podemos quedar en esa dinámica. El Dios bombero. Necesitamos ser cristianos al 100%. Y que todas estas cosas que yo les leí y que para muchos quizás son pendejadas, doctrinalmente son serias. Y Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Tenemos que ponernos las pilas. Y la palabra de Dios es la única que puede salvar nuestras almas, dice Santiago. Ahora, con esto termino. 1 Corintios 1. Esto que estamos diciendo lo dijo el apóstol Pablo hace rato. ¿Sabe? Me sorprende el temor que tenía el apóstol Pablo en torno a su salvación. Él dice: no vaya a ser que yo, buscando que otros se salven, termine yo perdiendo, quedándome. Un hombre como ese, y vigilaba y cuidaba su salvación impresionantemente. La cuidaba todo el tiempo. Nunca se confió. Uno se para aquí y cualquiera podría decir: no, pues el que no peca, no, pues el perfecto, no, pues el santo. Pero uno se para aquí entendiendo que es para uno también.
¿Sí notaron? El 30% de los pastores ven pornografía. Y por ahí testimonios de gente que ha muerto y que ha ido al infierno, tal, y vuelve. Escuché uno que dijo que el infierno está lleno de pastores. Pues, entre comillas, pastores. Pero esto es para todos, esto es para ponerle cuidado a todos. Dice 1 Corintios 1, 22, dice el apóstol Pablo: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mire, a una iglesia va la gente que busca señales, que busca el milagro, ¿sí o no? El prodigio, ver algo extraordinario. ¿Cuántos sanó Jesús y no volvieron? En una ocasión 10 leprosos, sanó a 10 y solo uno vino a darle las gracias. El tema no es aquí de milagros, el tema no es aquí de señales y prodigios, ya lo van a ver. Otros, como los griegos, buscan sabiduría, buscan que le hablen de cosas extraordinarias, que ese que predique allá me rompa el seso con los argumentos, con la enseñanza que tenga, que me enseñe algo que no conozca, que me muestre algo que no encuentro en ninguna parte, que me descreste. Eran los griegos. Así hay gente en la iglesia, los que vienen buscando el milagro y los que vienen buscando que les hablen de cosas interesantes. Y el apóstol dice: los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Punto. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Para los gentiles, locura. ¿Cuántas cosas que se dicen desde un altar? Para muchos de los que están ahí sentados, ya va a decir, cuentos, locura. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Sí, locura. Es locura. Sigamos leyendo. Más para los llamados. Amén. Hay unos que son llamados, tanto judíos como griegos. No importa. Eres judío, eres llamado. Eres griego, eres llamado. Pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo. Pero la cosa no queda ahí. Sigamos leyendo. Versículo 1 del capítulo 2. Según 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No fui a descrestarlos. Pablo tenía cómo descrestar porque él era un griego. Es decir, él era judío, pero había sido educado como griego. Era ciudadano romano, había nacido en una alta cuna. Es decir, él podía y tenía cómo hablar cosas extraordinarias, filosofía y cosas. Pero no, él dice, no. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. De todo lo que uno puede pararse en un púlpito a hablar, lo único que va a valer la pena es si hablamos de Cristo y a este que dio su vida por usted y por mí. Versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pero ¿sabe cuál es la mayor demostración del Espíritu y la mayor demostración del poder? Cualquiera puede decir levantar a un muerto, sanar a un enfermo, que alguien que está en una silla de ruedas se levante. Amén, eso es glorioso, amén. Pero ¿sabe cuál es el milagro más extraordinario que puede recibir una persona? Que cuando conozca a Cristo le cambie la vida. Esa es la demostración del Espíritu. Que usted cambie, que usted sea otro,
Que la gente diga, ¿usted qué le pasó? ¿Usted por qué habla distinto? ¿Usted por qué me trata bien? ¿Usted por qué es tan buena gente? ¿Usted por qué ya no es mal geniado? ¿Usted por qué ya no roba? ¿Usted por qué ya no va al casino? Porque en mí operó el poder del Espíritu de Dios a través de la palabra. Ese es el milagro más grande que puede existir. ¿Por qué? ¿De qué le sirve a usted, paralítico, salir caminando y cuando se muera se va para el infierno? ¿Eso para qué? Que le cambie la vida. Que usted se vea que es un cristiano. Ese es el poder más extraordinario. ¿Y sabe cuándo opera? Cuando es predicado Jesucristo. Cuando se habla de Cristo, cuando se expone la palabra de Dios, ese espíritu empieza a actuar y nos transforma y nos cambia. Terminemos. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, el 50% de la gente que va a una iglesia que no es cristiana, que no ha nacido de nuevo, que aunque viene a una iglesia, no es cristiana, no percibe las cosas del Espíritu de Dios. ¿Triste? ¿Cuánta gente se ha aguantado tantas predicaciones? Pero como no ha sido renacido en Cristo, jamás entiende las cosas que son del Espíritu. Y termina siempre pensando, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No podemos ser gente natural. No podemos llegar a la iglesia con una mente natural. Tenemos que recibir el Espíritu Santo de Dios para que cuando nos hablen la palabra de Dios podamos entenderla y ponerla por obra. Amén. Vamos a dejar ahí. Así que la cosa a nivel mundial está grave. El tema de las iglesias. Y en este mismo estudio mostraban que una sola denominación en 6 años anotó 45 millones de conversiones. Una sola denominación en el mundo anotó por ahí en sus listas 45 millones de personas que aceptaron a Jesucristo. Es decir, a simple vista uno diría, el evangelio está creciendo, la gente se está convirtiendo. Pero venga. ¿Será que sí? ¿No será que simplemente llegan a tener esa experiencia religiosa como la canción del hijo de Julio Iglesias? Solo una experiencia religiosa y no hay transformación. Hoy mucha gente se dice cristiana, pero ¿realmente lo somos? Póngase de pie. Por favor, aproveche cada oportunidad que tenga para aprender la palabra del Señor. Cada vez que usted venga a esta casa, que no sea solo a pasar un rato con los hermanos, que salga usted de aquí diciendo, hoy aprendí más palabra, hoy aprendí doctrina, hoy el Señor sembró una nueva verdad en mi corazón. Que valga la pena realmente cuando nos reunamos. Pidámosle a Dios que nos permita ser esa iglesia de doctrina, esa iglesia en donde se consolida la fe, esa iglesia donde se predica de Cristo. Espero haberlos motivado para que se inscriban a la escuela bíblica los sábados. Vamos a tener muchos cursos, gloria a Dios por eso. Y el Señor va a traer a muchas personas capacitadas para enseñarnos la palabra. Pero necesitamos aprovechar. Amén. Oremos.
Padre Santo, poderoso Señor, bendito Rey amado, desde siempre, Señor, se ha conocido y se ha sabido que muchos irían a recibir la palabra, pero no irían a tener fundamento, no irían a perseverar. Hoy en día, cumplidos los tiempos, cercanos, Señor, al fin de los tiempos, vemos con más sorpresa cómo el cristianismo ha dejado de ser. Cómo, a pesar de que nos llamamos cristianos, no tenemos vidas cristianas, no tenemos relación con Cristo. Cómo hay tantas ideas en la mente de las personas que van a una iglesia tan alejadas de la verdad de Cristo. Yo oro, Señor, para que el corazón de las personas en este lugar se disponga para escuchar la doctrina, la palabra, aprenderla, invertirle tiempo. Quizás en el momento no encuentren una aplicación práctica, pero yo estoy seguro que en el diario vivir aparecerá el momento en el que esa palabra va a dar fruto. Es tan glorioso, es tan maravilloso cuando uno puede vivir un momento en el cual puede aplicar la palabra. Es tan glorioso cuando uno entiende la palabra, cuando uno ve al Señor librándolo porque le ha enseñado su palabra. Es tan bueno tener firmeza en la doctrina, y más ahora que se levantan y se levantan tantas falsas doctrinas y tanto engaño. Necesitamos ser una iglesia firme. En el nombre de Jesús lo pedimos. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Y oro para que todos los que esta noche quizás experimentaron la locura de la predicación, oro para que sus corazones puedan mansamente comenzar a recibir la palabra. Que tengan la certeza de que es la palabra de Dios, eterna, poderosa y gloriosa, que transforma y que cambia las vidas. Declaramos, Señor, que esta casa servirá para levantar cristianos verdaderos, gente salva, 100% salva, gente conocedora del Evangelio y que defenderá el Evangelio, que cuando alguien le hable de cosas raras, tenga argumentos bíblicos para debatir con mansedumbre, como dice tu palabra, no siendo groseros ni altivos, pero sí teniendo el conocimiento necesario para no caer en el error. Ayúdanos, Señor, es nuestro deseo, es nuestro anhelo, y más cuando vemos estas estadísticas y más cuando nos damos cuenta de la crisis que hay en el mundo en torno al cristianismo, y más sabiendo que en el final de los tiempos las cosas y el engaño iba a ser mayor, más conociendo que en los últimos tiempos los días serán más difíciles, Señor, y los cristianos van a tener que ser más fuertes, más fieles, más convencidos de su fe. Es lo que queremos para esta casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Inscríbase, Pastor Diego Eddy. Empieza el proceso. Hay mucho que estudiar. Tenemos para estudiar lo que quieran, pero necesitamos que usted se anime.